La noche en Sevilla había caído tranquila, apenas interrumpida por el zumbido distante de un televisor encendido en algún piso vecino y el murmullo del viento que recorría las calles angostas. Gabriel se encontraba en su pequeño apartamento, sentado frente a una taza de café medio frío y un libro que no conseguía leer. Había tenido un día largo en el taller, con las manos aún oliendo a metal y aceite, pero lo que más lo mantenía inquieto era un vacío que no lograba explicar. Una sensación que lo acompañaba desde hacía semanas, como si estuviera esperando algo que jamás llegaba. Fue entonces cuando escuchó el golpe. Un sonido seco, pero delicado, en la puerta. Gabriel se levantó, desconcertado. No esperaba visitas, y mucho menos a esa hora. El reloj de la cocina marcaba la medianoche exacta. Con cautela se acercó, sus pasos resonando sobre la madera vieja del suelo. Al abrir la puerta, el aire frío de la noche se coló en el apartamento, junto con una visión que lo dejó inmóvil. Una mujer se erguía en el umbral, observándolo con una intensidad que parecía atravesar su alma. Su cabello, largo y plateado, caía como un río de luz bajo la tenue claridad de la luna. Sus ojos, de un violeta profundo, reflejaban algo más que simple curiosidad. Había reconocimiento, un brillo de emoción contenida, como si lo hubiese encontrado después de siglos de búsqueda. Gabriel no pudo pronunciar palabra. Sentía que la conocía, aunque sabía que nunca la había visto antes. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho, como si su cuerpo recordara lo que su mente había olvidado. Ella avanzó un paso, sin apartar la mirada de la suya. La tela de su vestido resplandecía con un fulgor suave, casi etéreo, revelando que no pertenecía a este mundo. Gabriel, dijo con una voz que no solo escuchó con los oídos, sino que también retumbó en lo más profundo de su ser. Ha llegado el momento de regresar a casa. La respiración de Gabriel se agitó. Retrocedió instintivamente, aferrándose al marco de la puerta. ¿Quién eres?, preguntó, apenas un murmullo, con los labios resecos. La mujer sonrió, una sonrisa triste pero serena, como quien se enfrenta a una verdad inevitable. Soy Aelira. Y aunque no lo recuerdes, tú y yo hemos compartido mucho más que una vida. Gabriel frunció el ceño, confundido. Su nombre en los labios de ella sonaba distinto, como si llevara un peso sagrado. Intentó reír para romper la tensión, pero su voz tembló. Mira, no sé quién eres ni qué es lo que buscas, pero yo no. No terminó la frase. Un destello cruzó fugazmente su mente, la imagen de un cielo azul con 3 soles, torres de cristal reflejando su luz, y él mismo de pie junto a aquella mujer, vestido con una armadura desconocida. La visión se desvaneció tan rápido como llegó, dejándolo sin aliento. Aelira lo observaba en silencio, como si supiera exactamente lo que acababa de ocurrirle. Empiezas a recordarlo, ¿verdad?, susurró, acercándose un poco más. Gabriel dio un paso atrás, intentando alejarse, pero la energía invisible que emanaba de ella lo mantenía anclado en el lugar. Era como si una fuerza antigua lo reclamara. La noche parecía haberse detenido. No se escuchaban coches, ni voces, ni siquiera el viento. Solo estaban ellos dos, mirándose en un umbral que separaba el mundo que Gabriel conocía de otro que empezaba a despertar en lo más profundo de su memoria. El silencio se quebró con el leve temblor en la voz de Aelira. No vine a pedirte nada. Vine a recordarte quién eres. Y, Gabriel, el tiempo se nos acaba. Un escalofrío recorrió la espalda de él. Algo en su interior, algo que no comprendía, le decía que esa mujer no mentía. Gabriel tragó saliva, sintiendo que aquella noche apenas era el inicio de algo mucho más grande que él mismo. Y aunque el miedo lo paralizaba, una parte de su alma ardía con un fuego que no sabía que tenía. La princesa extraterrestre había llegado a su puerta. Y con ella, el pasado olvidado de Gabriel estaba a punto de reclamarlo. Gabriel cerró la puerta tras ellos con un movimiento brusco, como si al hacerlo pudiera mantener a raya la tormenta que acababa de irrumpir en su vida. Se apoyó contra la madera, respirando agitado, mientras observaba a la mujer que había cruzado el umbral con paso silencioso y seguro. Aelira caminó por la sala con una calma que contrastaba con el caos en la mente de Gabriel. Sus ojos violetas recorrían cada objeto, cada rincón, como si buscara reconocer el espacio que lo había contenido durante años. Se detuvo frente a una estantería llena de libros empolvados y levantó uno con delicadeza. Siempre te gustaron las historias, dijo con un dejo de nostalgia. No es casualidad. Las historias son ecos de lo que fuiste, Gabriel. De lo que fuiste y de lo que volverás a ser. Él frunció el ceño y se adelantó, arrebatándole el libro de las manos. Basta. No entiendo nada.
¿Qué quieres de mí? ¿Por qué llamas a este lugar un disfraz? Aelira se giró lentamente. La luz de la lámpara reflejaba en su piel un resplandor sutil, como si no perteneciera del todo a la realidad que él conocía. Porque esta vida que llevas no es la tuya, respondió con firmeza. Es solo una sombra, una mentira tejida para mantenerte lejos de lo que realmente eres. Las palabras calaron en Gabriel como cuchillas. Quiso gritarle que estaba loca, que nada de aquello tenía sentido, pero su mente lo traicionaba. Desde que la había visto, imágenes fugaces lo asaltaban, manos ensangrentadas sosteniendo una espada, el eco de una promesa bajo un cielo con 3 soles, y unos labios que lo besaban con desesperación en medio de un campo de batalla. Gabriel cerró los ojos con fuerza, intentando disipar la visión. Cuando los abrió, encontró a Aelira frente a él, demasiado cerca, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. ¿Qué me estás haciendo?, preguntó con un hilo de voz. Ella levantó una mano y la posó suavemente sobre su pecho, justo donde el corazón de Gabriel latía desbocado. Un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. No soy yo quien te lo hace. Es tu memoria que despierta. Todo lo que fuiste sigue dentro de ti, oculto, esperando. Él quiso apartarse, pero no lo logró. La mirada de Aelira lo atrapaba como una corriente imposible de resistir. Dices que nos conocemos, murmuró Gabriel, luchando por mantener la cordura. Pero yo nunca te he visto en mi vida. Los labios de ella temblaron en una sonrisa triste. Sí lo has hecho. Me has visto reír, me has visto llorar, y me prometiste protegerme cuando todo cayera. Pero te arrancaron esos recuerdos para mantenerte a salvo. Y aún así, nunca dejé de buscarte. Las palabras le golpearon el alma. Una presión extraña oprimía su pecho, mezclando miedo y un deseo inexplicable. Gabriel apartó la mano de ella con brusquedad y dio unos pasos hacia atrás. ¿Y qué se supone que soy yo? ¿Un soldado? ¿Un rey? ¿Un esclavo tuyo? Aelira lo siguió con la mirada, pero no avanzó. No. Eres mi guardián. El único capaz de detener lo que se avecina. Sin ti, Gabriel, mi reino caerá. Y si mi reino cae, este mundo no tardará en seguirlo. El silencio se volvió pesado, denso. Gabriel sintió que cada palabra de ella era un ancla que lo hundía más y más en un destino que no había pedido. Quiso negarlo, pero de nuevo las visiones lo arrasaron, el sonido metálico de espadas chocando, su nombre gritado entre explosiones, y la sensación de unos brazos femeninos que lo aferraban con desesperación en medio del fuego. No puede ser, susurró con los ojos muy abiertos. Aelira lo contemplaba con ternura y tristeza a la vez. Entonces extendió su mano hacia él, con un gesto suave, casi tembloroso. No estás solo, Gabriel. Lo que fuiste, lo que eres, y lo que seremos, todo está aquí, entre nosotros. Solo tienes que aceptar lo que tu corazón ya recuerda. Él miró la mano extendida. Dudó. Quería rechazarla, gritar que todo era una locura. Pero un calor inexplicable se encendía en su interior, un lazo invisible lo atraía hacia ella. Cuando, al fin, sus dedos rozaron los de Aelira, una oleada de energía los envolvió. Gabriel contuvo el aliento. No era solo electricidad, era una conexión que lo atravesaba entero, como si 2 almas separadas al fin se encontraran. En sus ojos vio la certeza. No mentía. Esa mujer lo conocía. Esa mujer lo amaba. Y aunque su mente gritaba que escapara, su corazón comenzaba a latir al ritmo de un recuerdo que despertaba. La sala quedó iluminada por un resplandor suave, nacido de ese contacto. Gabriela miró con miedo y anhelo al mismo tiempo, comprendiendo que nada volvería a ser igual desde esa noche. El silencio que reinaba en la sala fue roto por un estruendo lejano, un rugido metálico que sacudió las ventanas del apartamento. Gabriel se giró instintivamente hacia el cristal, y lo que vio lo heló, luces azules descendiendo del cielo, como meteoros artificiales, y un zumbido creciente que se expandía sobre el barrio. Aelira endureció el gesto, sus ojos violetas se iluminaron con un destello de alarma. Nos han encontrado, susurró, apenas audible. Antes de que Gabriel pudiera preguntar nada, el suelo tembló bajo sus pies. Un haz de energía atravesó la calle, arrancando coches de cuajo y levantando una ola de fuego y humo. Las alarmas de los edificios cercanos empezaron a sonar, pero ningún vecino asomaba. Era como si la ciudad entera hubiera quedado paralizada. Aelira lo tomó de la mano con una fuerza sorprendente y tiró de él hacia la puerta. ¡Corre! Gabriel no tuvo tiempo de protestar. Apenas alcanzó a coger su chaqueta antes de verse arrastrado escaleras abajo, mientras el edificio crujía por las sacudidas.
Una ráfaga de calor les golpeó cuando salieron a la calle. Varias figuras armadas avanzaban entre el humo, cubiertas con armaduras negras que reflejaban la luz de los incendios. Sus movimientos eran rápidos, coordinados, inhumanos. El corazón de Gabriel golpeaba en su pecho con violencia. Todo en él gritaba que aquello era imposible, que debía estar soñando. Pero el olor del fuego, el rugido de los motores, el peso cálido de la mano de Aelira en la suya, eran demasiado reales. ¿Quiénes son?, preguntó, jadeando mientras corrían entre callejones. Cazadores, respondió ella sin mirar atrás. Fuerzas enviadas por el usurpador de mi reino. Su misión es capturarnos, o eliminarnos. Un disparo de energía explotó a pocos metros, derribando parte de una pared. Ladrillos y polvo cayeron sobre Gabriel, que tropezó y cayó al suelo. Aelira lo ayudó a levantarse de inmediato, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. No te soltaré, le prometió con una firmeza que lo estremeció. Pase lo que pase, no dejaré que te pierdan otra vez. Siguieron corriendo hasta llegar a un viejo cobertizo en las afueras, un lugar que parecía abandonado. Gabriel apenas podía respirar, el pecho le ardía y la confusión lo devoraba. Aelira se detuvo frente a la puerta oxidada, levantó una pequeña esfera brillante que llevaba colgada al cuello y la acercó al metal. La chapa se iluminó y se abrió con un chasquido, revelando un interior que no tenía nada de ordinario. Dentro, oculto bajo lonas y polvo, descansaba un artefacto que Gabriel apenas podía comprender. Una nave, pequeña y aerodinámica, con placas metálicas que parecían fundirse con la oscuridad, como si la misma sombra la envolviera. ¿Eso es tuyo?, preguntó Gabriel, sin aliento. Aelira lo miró con una leve sonrisa, aunque la tensión no abandonaba su rostro. Nuestro. Fue diseñada para llevarnos a salvo, si alguna vez lograba encontrarte en este mundo. Un estrépito retumbó en la entrada del cobertizo. Las figuras negras ya los habían seguido hasta allí. Gabriel sintió el pánico treparle por la garganta, pero Aelira lo empujó dentro de la nave. Confía en mí, le ordenó, sus ojos brillando con intensidad. Confía como lo hiciste una vez. Gabriel se dejó caer en uno de los asientos, aún aturdido. Las paredes del interior se iluminaron al contacto con Aelira, como si reconocieran su presencia. Ella activó la nave con un gesto sobre los controles, y el vehículo despertó con un rugido grave. Los cazadores irrumpieron justo cuando la compuerta se cerraba. Una ráfaga de disparos golpeó el exterior, sacudiendo el casco. Gabriel se aferró a los brazos del asiento, mientras la nave ascendía bruscamente. A través del cristal frontal, vio cómo la ciudad quedaba atrás, envuelta en humo y fuego. Las luces de las naves enemigas los perseguían, rodeándolos en el aire nocturno. Aelira apretaba los controles, su cabello plateado flotando con cada sacudida. No podrán alcanzarnos si logramos el salto estelar, dijo con voz firme, aunque el temblor de sus labios la delataba. Pero necesito tiempo. Gabriel la miró, paralizado entre el miedo y la fascinación. Ella parecía tan fuerte, tan segura, y sin embargo podía sentir el peso de la desesperación en su voz. Se inclinó hacia ella, sin entender de dónde surgía aquel impulso. Entonces, haré lo que sea para ayudarte a ganar ese tiempo. Aelira lo miró un instante, sorprendida, y en sus ojos se encendió un destello que no tenía que ver con la batalla. Durante un segundo, en medio del caos, la conexión entre ambos fue más real que cualquier disparo o explosión. Y justo cuando el cielo se llenó de cazadores que los rodeaban, Gabriel comprendió que ya no había vuelta atrás. El rugido de los motores se transformó en un zumbido grave y constante cuando la nave dejó atrás la atmósfera terrestre. El cielo se abrió ante ellos como un océano infinito de estrellas. Gabriel, que nunca había salido de la Tierra, quedó paralizado ante el espectáculo. La curvatura azul del planeta disminuía a sus espaldas, mientras delante de él se extendía un espacio tan vasto que parecía imposible de abarcar con la mirada. Por un instante olvidó el peligro. El miedo a los cazadores, la persecución, incluso la confusión que lo devoraba desde que Aelira apareció en su puerta, todo quedó suspendido ante aquella visión. Era hermoso y aterrador a la vez. Es real, murmuró casi sin darse cuenta. Todo esto, es real. Aelira lo observó de reojo mientras sus dedos recorrían con precisión los controles de la nave. Sus labios esbozaron una leve sonrisa, aunque sus ojos seguían serios, tensos. Lo sé. Es demasiado para asimilar en tan poco tiempo. Pero este siempre fue tu lugar, Gabriel. Las estrellas son parte de ti, aunque lo hayas olvidado. Él desvió la mirada hacia ella. Había algo en la forma en que lo decía,
como si cada palabra estuviera cargada de un dolor profundo. Su voz sonaba quebrada, como si llevara demasiado tiempo guardando ese secreto. Dijiste que nos conocíamos, dijo Gabriel con cautela. Que yo, te protegía. Pero yo nunca he sido más que un mecánico. No entiendo nada. Aelira apartó por un momento las manos de los mandos, confiando el piloto automático a la nave. Luego se giró hacia él. La cercanía hizo que Gabriel contuviera la respiración. Sus ojos violetas brillaban con un resplandor húmedo, como si las lágrimas lucharan por escapar. No eres solo un mecánico, dijo con firmeza. Eso es lo que te hicieron creer. Pero yo te conocí como un guerrero. Como el hombre que juró protegerme aunque el universo se desmoronara. Gabriel sintió un nudo en la garganta. La lógica le gritaba que era imposible, pero su corazón palpitaba con una fuerza que no podía ignorar. Recordó fugazmente la visión que lo había asaltado antes, el mismo vestido con una armadura desconocida, luchando en un campo iluminado por soles extraños, con ella a su lado. No puede ser, susurró, llevándose una mano a la frente. No soy ese hombre. Aelira se inclinó hacia él, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, la fragancia ligera de su piel, una mezcla de algo floral y metálico, como ozono después de la tormenta. Sí lo eres, insistió, bajando la voz hasta un murmullo que lo envolvió por completo. Aunque lo hayas olvidado, tu alma lo recuerda. Y la mía también. Yo nunca dejé de esperarte. Gabriel levantó la vista y se encontró con su mirada. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. La nave flotaba en el espacio, el universo entero giraba alrededor, pero solo existían ellos dos. ¿Por qué? Preguntó él en un susurro quebrado. ¿Por qué esperarme? Ella tragó saliva, como si esas palabras pesaran más que cualquier otra cosa. Luego alzó una mano temblorosa y rozó su mejilla con los dedos, con un gesto tan tierno que hizo que Gabriel cerrara los ojos. Porque te amo, dijo al fin, con la voz quebrada pero segura. Te amé cuando éramos libres, te amé cuando luchábamos, y te seguí amando incluso cuando te arrancaron de mi lado y me dijeron que jamás volvería a encontrarte. Gabriel sintió que el aire le faltaba. Su cuerpo entero se tensó, y por un instante no supo si quería huir o abrazarla. El calor de su mano en su rostro lo anclaba, lo hacía sentir vivo de una forma que no había sentido nunca en la tierra. Esto es una locura, susurró, pero sus palabras ya no tenían convicción. Aelira se inclinó aún más, hasta que sus labios quedaron a un suspiro de los suyos. Lo es, admitió, con un brillo en sus ojos que mezclaba miedo y esperanza. Pero también es verdad. Gabriel no resistió más. Sus labios se encontraron en un beso que estalló con la fuerza de un recuerdo olvidado. Fue torpe al principio, desesperado, pero pronto se transformó en un reconocimiento silencioso, como si ambos revivieran algo que siempre había estado allí, enterrado en lo más profundo de sus almas. El contacto fue breve, interrumpido por un pitido agudo que resonó en la cabina. La nave vibró con violencia, y ambos se separaron bruscamente. Gabriel, aún con la respiración agitada, miró los controles que parpadeaban con luces rojas. ¿Qué ocurre?, preguntó, tratando de recuperar la voz. Aelira volvió a su puesto, sus dedos danzando sobre los mandos con rapidez. Nos persiguen, dijo con frialdad, recuperando la dureza de una comandante. Han rastreado el salto inicial. Debemos movernos ahora. Gabriel la observó, el eco del beso aún en sus labios, mientras la nave se lanzaba de nuevo hacia la oscuridad del espacio. El amor y la guerra se habían entrelazado en un mismo instante, y entendió que no había marcha atrás. El salto estelar fue un desgarrón en la realidad. Gabriel sintió como todo su cuerpo se tensaba, como si hubiera sido atravesado por una corriente eléctrica que lo envolvía de pies a cabeza. La nave se estremeció y, en un parpadeo, el vacío del espacio se abrió en un espectáculo imposible. Frente a ellos apareció Neibara. El planeta flotaba en la negrura como una joya viviente, mares de luz líquida serpenteaban como venas luminosas, y de la superficie se alzaban torres cristalinas que reflejaban los 3 soles que bañaban el mundo. Gabriel no podía apartar la mirada, era como contemplar un sueño que no había sabido que recordaba hasta ese instante. Bienvenido a casa, susurró a Aelira, con un temblor en la voz. Gabriel tragó saliva, incapaz de responder. Su corazón golpeaba con fuerza mientras un torbellino de emociones lo invadía, fascinación, miedo, y algo más profundo que nacía al contemplar aquel planeta. Algo que lo hacía sentir que, en algún lugar de su alma, aquel mundo era suyo. La nave descendió atravesando un cielo de tonos dorados. En la superficie,
Un vasto valle se extendía entre montañas que parecían de cristal, reflejando los soles en destellos cegadores. Allí, una ciudad se desplegaba en plataformas flotantes, rodeada de murallas de energía que ondulaban como fuego a su lado. Cuando aterrizaron en una explanada rodeada de soldados y civiles, Gabriel notó como todos los ojos se posaban en él. Algunos se inclinaban, otros contenían el aliento. Nadie lo miraba como a un extraño, lo miraban como a alguien que conocían desde siempre. Un anciano de túnica azul se adelantó. Sus cabellos blancos caían hasta los hombros, y en sus ojos había una mezcla de asombro y devoción. Apenas lo tuvo frente a él, se arrodilló con lentitud. El guardián ha regresado, proclamó con voz quebrada. La multitud respondió con un murmullo que creció como un rugido. Gabriel retrocedió un paso, confundido, sintiendo el peso de todas aquellas miradas. No entiendo, balbuceó, mirando a Elira en busca de respuestas. Ella lo tomó de la mano y la apretó con fuerza, como si con ese gesto pudiera sostenerlo en medio de la tormenta. Sus ojos violetas ardían con determinación. Ellos te recuerdan aunque tú no lo hagas. Tú fuiste su esperanza, Gabriel. El hombre que se alzó cuando todo parecía perdido. Y ahora el reino necesita que lo hagas una vez más. Gabriel la miró fijamente, incrédulo. Yo no soy ese hombre. No sé luchar contra tus enemigos. No soy más que un mecánico. El anciano levantó el rostro y lo interrumpió con voz firme. El metal responde a tus manos porque siempre fue tu don. Aquí no reparabas motores, aquí forjabas armas que portaban la esencia de nuestro pueblo. Y luchabas con ellas. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No quería creerlo, pero cada palabra despertaba una chispa de memoria. Sus dedos temblaban, y de repente lo asaltó una imagen nítida, él mismo, golpeando un yunque incandescente mientras la sala retumbaba con el canto del metal. Y a Elira a su lado, observándolo con orgullo. El rugido de la multitud lo devolvió al presente. Algunos soldados golpeaban sus armas contra el suelo en señal de respeto. Mujeres y hombres lo miraban con lágrimas en los ojos, como si estuvieran viendo el regreso de un hijo perdido. Gabriel cerró los ojos un instante, abrumado. Cuando los abrió, encontró a Elira mirándolo con una mezcla de amor y fe absoluta. No quiero que luches por mi corona, dijo ella con voz clara, audible para todos. Quiero que luches conmigo, que elijas quedarte a mi lado, no porque ellos lo pidan, sino porque sabes que lo que sentimos es real. Sus palabras lo atravesaron como una lanza. Gabriela sostuvo con la mirada, y por un momento todo el ruido alrededor desapareció. El mundo entero se redujo a los ojos violetas de Elira, a la calidez de su mano en la suya, al recuerdo de sus labios. La multitud aguardaba su respuesta. Gabriel sintió que la duda lo quemaba por dentro, pero también que algo en él despertaba, algo que había estado dormido demasiado tiempo. Finalmente, con un suspiro que parecía una sentencia, apretó los dedos de Elira y asintió. Si voy a luchar, será contigo. El rugido de la multitud sacudió las torres de cristal. El eco se extendió por el valle como una tormenta de esperanza. A Elira, con lágrimas en los ojos, lo atrajo hacia sí y lo abrazó con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. En ese instante, Gabriel comprendió que su vida en la tierra había sido solo un preludio. El verdadero destino lo aguardaba aquí, en Neibara. Y aunque el miedo lo corroía, también lo hacía el fuego de una pasión que ya no podía negar. El reino había recuperado a su guardián. Y el corazón de Gabriel había encontrado un nuevo hogar. El amanecer en Neibara no llegó con calma. 3 soles se alzaban sobre los valles cristalinos, tiñendo de oro y púrpura el horizonte. La ciudad flotante vibraba con el clamor de tambores de guerra, y miles de voces coreaban un mismo nombre, guardián. Gabriel se encontraba en la explanada central, rodeado de soldados que lo miraban con respeto. A su lado, Elira portaba una armadura ligera que brillaba como si hubiera sido forjada de luz. Sus ojos violetas reflejaban la determinación de una reina, pero cuando se giraba a verlo, Gabriel sentía que esa fuerza provenía de algo más íntimo, de la fe que ella depositaba en él. Un consejero le entregó una armadura oscura con grabados que parecían arder desde dentro. Gabriel la tocó con recelo, y un destello lo recorrió como una descarga. No necesitó instrucciones, su cuerpo recordó cada cierre, cada movimiento para ajustarla. Cuando terminó, la multitud rugió. Elira se acercó y posó su frente contra la suya, ignorando a todos. No importa lo que ocurra hoy. Lo único que quiero es que luches a mi lado. Si caemos, caemos juntos. Si vencemos, entonces habremos escrito un destino nuevo.
Gabriel la miró con intensidad, y sin responder con palabras, la besó. Fue un beso profundo, cargado de promesas que ninguna guerra podría quebrar. Cuando se separaron, ambos estaban listos. El estruendo llegó desde el horizonte. Naves enemigas surcaban el cielo en formación, sus sombras proyectándose sobre los campos brillantes. Al mismo tiempo, en la superficie, legiones de guerreros oscuros avanzaban como una ola interminable. El usurpador había traído todo su poder para aplastar la rebelión antes de que floreciera. Gabriel y Aelira encabezaron a sus fuerzas en las llanuras cristalinas. El choque fue brutal, rayos de energía cortaban el aire, espadas forjadas en luz se encontraban con armaduras imposibles, y el suelo retumbaba bajo el peso de bestias de guerra. Gabriel blandía una espada que parecía despertar en sus manos, respondiendo a cada movimiento como si fuera parte de su cuerpo. La batalla se convirtió en un caos de gritos y fuego. Gabriel protegía a Aelira en cada acometida, y ella lo cubría con destellos de energía que repelían los ataques más mortales. Luchaban como si hubieran nacido para estar juntos en ese campo, cada golpe sincronizado, cada mirada un pacto silencioso. En el clímax del combate, una figura gigantesca emergió entre los ejércitos, el usurpador. Su armadura negra irradiaba un poder corrosivo, y en su mano sostenía una lanza que vibraba con energía oscura. Guardián olvidado, tronó con una voz que estremeció los cielos. Hoy serás borrado para siempre. Gabriel dio un paso adelante, pero Aelira se puso junto a él, tomándolo de la mano. No lucharás solo. Nunca más. El usurpador cargó contra ellos, y la tierra misma se quebró bajo sus pasos. Gabriel y Aelira alzaron sus armas al unísono. El choque fue como un trueno que iluminó todo el valle. La oscuridad del enemigo se enfrentó a la unión de sus fuerzas, y el aire se llenó de relámpagos. Gabriel sentía que no tenía la fuerza suficiente, que aquella energía oscura lo arrasaría. Pero entonces Aelira lo miró, y en su mirada encontró algo más poderoso que cualquier arma: amor. Ese amor se transformó en un torrente ardiente que lo recorrió entero. Un resplandor emergió de ambos, una fusión de sus almas. La luz blanca y violeta los envolvió, y cuando descargaron su golpe final, no fue solo acero contra acero, sino un torrente de amor convertido en fuerza. El usurpador cayó de rodillas, su armadura quebrándose, su lanza disolviéndose en cenizas. La oscuridad que lo rodeaba se dispersó como humo en el viento. La multitud estalló en vítores cuando su figura se desplomó, derrotada para siempre. El silencio después del rugido de la batalla fue sagrado. Los guerreros de Neibara alzaron sus armas al cielo. Gabriel, exhausto, apenas pudo mantenerse en pie. Aelira corrió a sostenerlo, rodeándolo con sus brazos. Lo lograste, susurró entre lágrimas. Lo logramos. Gabriel apoyó su frente en la de ella, jadeante pero sonriente. No soy el hombre que recordabas, pero seré el que necesitas, Aelira. Porque ya no quiero otra vida que no sea a tu lado. Ella lo besó con pasión, sin importarle que todo el reino los estuviera observando. La multitud los ovacionó, y los 3 soles bañaron aquel instante con una luz dorada, como si Neibara mismo celebrara el regreso de sus guardianes. Ese día, el reino fue liberado. Y en medio de las ruinas y el resplandor de la victoria, Gabriel comprendió que había encontrado no solo un destino, sino un hogar en el corazón de la princesa que lo había buscado a través de mundos y recuerdos. El guardián había regresado. La reina tenía de nuevo su reino. Y, más allá de la gloria y el poder, ambos se tenían el uno al otro. El futuro los esperaba, brillante como las torres de cristal que se alzaban en Neibara bajo el amanecer de 3 soles.